Es parte de... Ahí está. Bueno, ya estamos grabando. Tenemos por ahí el tema de los proyectos, que bueno, eso espero retomarlo con ustedes el día de mañana. Sin embargo, vamos a ir ahora con... Bueno, se los muestro más que otra cosa, ¿no? Ah, con esta parte de aquí, ¿no? Esta sección lo que me maneja es la introducción a la teoría de control y por ahí ya habíamos trabajado un poco con esto, donde estaba la parte de los diagramas de bloques y así. Eh, pero más que nada a la cuestión de aplicación para ustedes, creo que lo más importante es conocer cómo funcionan estos sistemas en ese sentido. Cuando hablamos de sistemas de control, tenemos grandes grupos y bueno, vamos a trabajar pues, con los básicos si lo quieren ver de esa manera, pero principalmente con esas aplicaciones básicas, pues para tener una idea de a qué le estamos tirando, ¿no? Para esto, pues aquí sí puedo hacer referencia a muchos libros. Hay unos que me gustan más, otros que me gustan menos. Les comparto un poquito la pantalla. O sea, más que nada para conocerlos. Eh, la teoría que vamos a ver pueden sacarla de cualquiera de estos libros. Es más, me voy a la bibliografía y aquí están. Digo, la parte, por ejemplo, este cuate de aquí, Ogata, que es el más común. Pues aquí está Katsushiro Ogata, Ingeniería de Control Moderna, Ingeniería de Control Moderna, y así sucesivamente. Me gusta a mí mucho este de aquí, Ingeniería de Control de Bolton. El de Ogata está más, pues más cercano a lo electrónico, o sea, sí habla de control, pero de sistemas electrónicos. Eh, vamos, puedo encontrarme un montón de libros en inglés, autores nacionales, este cuate Kazushiro Gata que se dedica a eso de muchas maneras. Y bueno, así sucesivamente puedo ir revisando. Eh, ¿Por qué lo comento? Incluso aquí se ve este que es electrónico, bueno, pues te hace la portada del circuito electrónico. Sin embargo, me gusta porque trae también de varias cosas de sistemas mecánicos. Aquí tenemos ahora sí que el rotor o el elemento mecánico aquí en la pantalla, en la portada del libro, ¿no? O sea, cuando hablamos de control, podemos hablar de muchas aplicaciones en el sentido que este control va a ser para un tipo particular de sistema, pero la teoría es la misma. Permíteme. Bueno, me van a pasar por abajo de la puerta de papel, más rápido. Bueno, el enfoque que le vamos a dar a lo que vayamos a controlar, lo que sea, pues eso es muy importante al momento de seleccionar un libro de texto. Lo menciono porque al final del día ustedes van a controlar algo o van a trabajar con algo y bueno, pues sí es como que pues relevante que sepamos elegir qué libro de texto vamos a usar, más que nada, ¿no? Ahora, yo puedo encontrarme libros de texto
Bueno, no es comercial ni nada, pero por ejemplo, tengo otro libro que pues les, les enseño ahorita en pantalla, que me sirve para lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué no lo uso? Por ejemplo, tengo este libro, Control Automático de Procesos, y pues la teoría es la misma. O sea, yo me voy a ir al índice y son cosas que ya hemos platicado, que es un control, señales de transmisión, estrategias, las matemáticas para los sistemas, que es con Laplace, que bueno, no vamos a caminar tan cerquita de ahí, un poquito, pero no tanto como este libro, que es ese capítulo 2, 3 y 4, componentes básicos de los sistemas, ya lo vimos, sensor, transmisor, elementos finales, controladores, cómo se diseñan los circuitos de control, cómo se ve la estabilidad del circuito de control. Viene todo muy general. El problema para ustedes es que viene enfocado, vamos a irme más rápido. Por ejemplo, aquí, a un sistema, por ejemplo, en este caso, un proceso térmico. Digo, a lo mejor ustedes sí llevan transferencia de calor. Pues sí, pero con diferente enfoque. A lo mejor este ejemplo sí lo podríamos trabajar en nuestra clase. Y las matemáticas alrededor de él, y la teoría alrededor de él. Si fuera un ejemplo de mecánica de fluidos, pues igual y también. Pero este circuito de aquí es el equivalente al otro proceso. No, me pasé. Aquí está. Es en el capítulo. Aquí está. Tengo para un tanque. A lo mejor esto también aplica para ustedes porque llevan mecánica de fluidos. Pero tengo procesos térmicos, tengo reacciones químicas. Vamos a ver, aquí están ejemplos. Diagrama de bloques. Proceso térmico es el ejemplo. Tiempo muerto, tengo un proceso térmico, tengo nivel, o sea, y todo, y un reactor químico. Y eso, pues, como que para ustedes, como para qué, ¿no? Sin embargo, estoy yo en sistemas de primer orden. Va. Problemas, obviamente, pues son con enfoque a tanques y cosas por el estilo, que no es de su área de especialidad. Pero me voy a ir a los sistemas de segundo orden. Aquí están, por ejemplo, tanques interconectados, sistemas dinámicos de primer orden, etcétera. Resulta, y digo, voy a buscar aquí, bueno, aquí tengo tres. Resulta que estos modelos matemáticos, tanques interconectados, etcétera, etcétera, se pueden comparar con sistemas mecánicos y no tiene que ver eh, por la física atrás de ellos, sino tiene que ver con el tipo de función matemática que los representa. Así que, bueno, aquí tenemos un separador y un tanque. Por eso, este libro que funciona igual, pues no lo uso. Para eso, pues les decía, me gusta más este. Ay, mejor lo... ¿Por qué me gusta más? Porque trae ejemplos para sistemas mecánicos, que esa es su aplicación. Obviamente tenemos la parte de los modelos matemáticos, esa parte no la salvamos, pero tengo, por ejemplo, cómo se arma un modelo de un sistema mecánico, cómo se arma de un sistema eléctrico, sistemas fluídicos, sistemas térmicos, eh, revueltos que son con electromecánicos o hidromecánicos, etcétera. Trae lo mismo.
la respuesta, Laplace, los modelos matemáticos, los diagramas de bloques. Pero bueno, al final de cuentas, los ejemplos de este libro, pues vienen enfocados a su área de especialidad. Siguen siendo ecuaciones diferenciales y sigo involucrando Laplace. Tengo circuitos eléctricos, si le di la cabeza eléctricos o electrónicos, igual puedo usar este libro de texto. La idea es esa, ¿no? Hacerles ver que en lo referente a control o al modelado, o lo que sea que hagamos con los procesos o sistemas, la matemática de fondo es exactamente la misma. Y tenemos analogías, que bueno, veremos en el transcurso de estos días, analogías para hacer equivalencias. A lo mejor para ustedes resulta más divertido. Vamos a la portada y meramente es ilustrativo. Aquí tengo un rotor, parece un rotor de un motor de directa porque tiene unas escobillas. Bueno, tengo un rotor, tengo una pieza mecánica. ¿Ya están llevando vibraciones? Sí, profe. Sí, bueno, sé que es de sexto semestre, ¿no? ¿Y cómo van? Pues ahí. Pues bien. Ahí la llevan, ¿no? Pues ahí bien. Bueno, entonces voy a ponerles, digo, no sé si ya lo vieron, pero voy a plantearles un ejemplo 100% mecánico para que sepan de qué estamos hablando. Ok, yo tengo este elemento, ¿no? Este elemento gira. Y por lo tanto, en mi modelo matemático masa, resorte, amortiguador, voy a tener dos soportes, esto en medio y esto girando, con cierto momento de inercia, con cierta rigidez, con cierto factor de amortiguamiento, etc., etc., todo eso que ustedes vienen por allá. Vamos a hablar de resonancias o frecuencias naturales de oscilación. Eso lo ven desde la primera unidad con los péndulos. Pero eso aplica para cualquier... La segunda. Bueno, la segunda unidad, o sea, estamos en junio, o sea, ya pasó. A eso me refiero. Ok. Y ojo, esta clase no es de vibraciones, ¿eh? Hablamos de frecuencia natural del sistema. ¿Qué pasa si yo les digo que un circuito eléctrico también tiene frecuencia de resonancia? ¿Me creerían? Sí, lo había escuchado. Claro. De hecho, es la base de las telecomunicaciones. Un radio. ¿Por qué recibe o cómo se sintoniza a cierta frecuencia? Bueno, se varían sus parámetros con la perilla. Digo, pensando con un radio viejito, ¿no? Con la perilla o con el botón, varío sus parámetros para que pues pueda conectarse a la frecuencia que yo quiero. Y ojo, hablamos de frecuencia, que sigue siendo tan válido para un radio, un circuito electrónico, como para la frecuencia, obviamente equivalente con la conversión de la velocidad de giro del elemento que rota. ¿Qué pasa si un elemento mecánico entra en resonancia? ¿Qué es la resonancia en sí? Es cuando la frecuencia natural se vincula con la frecuencia a la que está girando. Ok, la frecuencia natural es una propiedad del sistema y viene dada por su, bueno, es raíz ¿de qué? De K sobre M o M sobre K, no me acuerdo. Raíz de K sobre M. Bueno, K sobre M. O sea, K y M son propiedades del sistema, son constantes. Si la frecuencia de excitación, la entrada al sistema, coincide con la de resonancia, tendré yo un incremento exponencial de la amplitud de la respuesta, que en el caso de las ecuaciones de los elementos de movimiento, que son leyes de Newton, pues son las fuerzas que actúan sobre el elemento. Y esas fuerzas se van a incrementar y bueno, pues tenderá a fallar según sus parámetros. Bueno, esa parte de ahí que ustedes ahorita pues están aprendiendo pues, en caliente este mismo semestre, ahora yo les pongo esto en consideración. ¿Qué sería más fácil? Armar este rotor, o sea, fabricarlo, mandarlo a hacer, etcétera. Arrancarlo, ponerlo a la velocidad de operación sin saber sus frecuencias naturales. Como que no, ¿verdad?
entraría en conflicto. Ahorita lo voy a buscar, pero bueno, incluso hay casos históricos de puentes que se han caído porque la velocidad del viento en el puente a través de un río coincidió con su resonancia, empezó a vibrar, a incrementarse su amplitud de vibración hasta que se rompió. O que sería más sencillo si en lugar de construir físicamente el puente o el rotor, yo probara con un circuito eléctrico análogo que se me va a quemar, pero pues es más barato. O mejor aún, ni siquiera lo tengo que armar, matemáticamente analizo y sé cómo se va a comportar. Ustedes lo están viendo en vibraciones, o sea, porque pues eso lo están viendo y no es cuento mío, me lo acaban de decir. Sin embargo, ese conocimiento del proceso hace que me permita poder controlarlo, que es la parte que quiero yo aquí. Sencillo, en un control on-off, pues es préndelo o apágalo. Si llego hasta cierto valor, pues apágalo y si baja, pues préndelo y así. Si quiero un control proporcional, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? O sea, eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Pero para eso yo requiero que sepan cómo se comportan los sistemas. Estoy tranquilo en el sentido que para esa parte, bueno, de hecho voy a adelantarme aquí al texto, que esa parte, pues para eso llevan, bueno, en este ejemplo, vibraciones, llevaron mecánica de fluidos, o termodinámica, o transferencia de calor, o instalaciones hidráulicas, etcétera. Pero esa teoría, así como para reacciones químicas, para circuitos eléctricos, también aplica para sistemas mecánicos. Entonces, esa es la parte que vamos a ver. ¿Cómo voy a controlar yo, por ejemplo, este de aquí, que tengo vidrio, alguien aquí abriendo la válvula? ¿Cómo voy a controlar yo esto? En la primera sección del curso hablábamos de lo que era ¿cómo se llama? La parte del aparato, los instrumentos, la instrumentación, valga la expresión. Pero también dijimos que, por ejemplo, en este ejemplo de aquí de la pantalla, al momento que ve, el ojo actúa como sensor, los nervios como transmisores, el cerebro como controlador y los músculos para abrir o cerrar la válvula como elemento final. Ahora esto se va a llevar a hacerlo automático a través del controlador. Para eso tengo algo llamado estrategias de control. La primera estrategia es la que se muestra en pantalla, que es el control on-off. Y quiere decir que la función de error, o sea, esta, me va a hacer mi entrada para determinar si pues prendo o apago. A esto se le llama, bueno, hay muchas formas de llamarlo, pero es con modo de control de dos posiciones. O sea, 0 o 1, o 0 y 100, o todo y nada. Según el libro de texto lo vamos a encontrar con diferentes nombres. O sea, por ese lado no pasa a mayores. Tengo control proporcional. Aquí es una explicación rápida. Estoy en el capítulo 1. Ya después vemos a fondo. Un control proporcional, ¿qué quiere decir? Bueno, a medida que tengo más error, debo tener más control. Si el error es grande, el control es grande. Si el control es poco, pero si el error es poco, el control es poco. Por ejemplo, en un flotador aquí del baño. Cuando está vacío el tanque, la válvula está abierta al 100. Conforme se va llenando y va subiendo, pues esta se va cerrando y cada vez pasa menos agua. Cuando llega hasta arriba, prácticamente ya no entra nada. Bueno, me explican los dos más fáciles, ¿no? El on-off y el proporcional. Vamos a ver algunos otros. Y para eso, permítanme un momentito, pues tendríamos que delimitar y conocer algunas cuestiones.
voy a ir a algunos videos, permítanme un momento, para ejemplificar. Obviamente ejemplos hay infinidad, o sea, no es exclusividad de ningún tipo. O sea, lo pueden buscar, fuentes en resonancia. Tenía unos videos, nada más que los tengo en mi laptop viejita. De resonancias que hice aquí en el laboratorio alguna vez, de cómo se comportaba voy a buscarlos, cómo se comportan los rotores y cómo se trabaja eso, ¿no? La causa de la resonancia puede ser varia. En vibraciones le llaman vibración forzada o fuente de excitación o excitación. Entonces, bueno, para mí todo eso se considera como entrada, ¿sí? La vibración forzada es la que yo induzco al sistema como tal, ¿no? Entonces, ese parámetro que entra al sistema, pues en este ejemplo, pues son vientos ahí del río donde se encuentra este puente. Y ahí se pueden empezar a ver los modos de vibración, la geometría que toma, donde se consideran elementos de apoyo, elementos rígidos con cierto constante, con cierta rigidez, el elemento empotrado en ambos extremos o en voladizo según cómo se encuentre y cómo se comporta según la frecuencia. Bueno, obviamente en 3 dimensiones, no solamente es así, sino también sobre la parte transversal presenta un modo de vibración en particular, ¿no? El material hasta ese momento se considera que está siendo flexible, o sea, por sus propiedades, pero pues está fatigando, no está diseñado para soportar ese estrés, ese esfuerzo. Al final lo que sucede es que provoca que falle. En este ejemplo, yo no puedo controlar la fuente de excitación que está induciendo a mi sistema la vibración. Pero, por ejemplo, en el control de velocidades de un motor, puede ser eléctrico, o en el control de velocidad de una bomba, o lo que ustedes quieran, ¿sí? De cualquier tipo de proceso, por ejemplo, la velocidad de giro de una bomba para controlar el flujo dentro del proceso o para controlar la capacidad del tanque o para controlar, por ejemplo, temperatura o transferencia de calor a través de un, de un cuerpo que tiene sus propiedades, en ese caso su capacidad térmica. Y obviamente, como podemos ver en el video, la amplitud de la vibración, al ser resonancia, va creciendo. Antes estaba bajito, ahorita los picos, los puntos máximos, las amplitudes de la vibración son muchísimo más elevados. Entonces va a llegar el punto en que este elemento va a fallar. Bueno, ahí se va a caer. Bueno, ya se rompió, sale. Entonces, va a haber momentos en los que yo voy a poder pues, controlar mi sistema, pero debo de regresar a lo básico. Y para eso, bueno, vamos a hablar de 2 conceptos. Creo que ya lo platicamos la última vez que nos vimos, pero vamos a pues, hacerlo más formal, vamos a decirlo así. Bueno, primero que nada, vamos a hablar del modelo matemático del sistema. Un modelo matemático es una réplica de la relación entre entrada y salida, bueno, en singular o en plural, entradas y salidas,
Recordemos que cada entrada va a ser un sensor y cada salida pues, va a estar relacionada con un elemento final, y en medio de ese proceso, en medio de esos elementos, se encontrará el sistema. De las partes matemáticas, tienen que existir relaciones lineales. Eso quiere decir, y bueno, lo voy a sacar de mi clase anterior. Ay, tengo aquí un archivo que me va a ayudar. De mi clase anterior, resulta que, por ejemplo, esto que tengo aquí no es una línea recta, es una parábola. Pero yo puedo hacer matemáticamente, digo, no viene en su programa, ¿no? Pero yo puedo hacer matemáticamente que se aproxime a una ecuación lineal como esta de aquí, que es mx más b, es una línea recta. Ahora, toda vez que ya es lineal, quiere decir que la relación entre entrada y salida es lineal. Tengo una causa y tengo un efecto. Y yo puedo separarlos y hacer matemáticamente, algebraicamente más bien, la determinación de esa relación. A eso se le llama función de transferencia. Es una función matemática que me representa la relación entre la salida del sistema y la entrada del sistema. Dice que en estado estable. Ya veremos en su momento que hay estado estable y estado transitorio. Eso lo dejamos para otro día. Aquí tengo un ejemplo. Un motor tiene una función de transferencia de 500 revoluciones por minuto por cada volt. Traducción: si le pongo 12 volts, pues cuántas revoluciones va a hacer de salida. A mí me gusta expresarlo, bueno, esto lo ponen así, pero a mí me gusta decir que la salida es igual a la función de transferencia por la entrada, o que la salida es igual al sistema por la entrada. Lo podemos decir con motores. Pues bueno, si entran 12 volts y son 500 revoluciones por volt, pues 500 por 12 son 6,000 revoluciones por minuto. Y ya. O sea, esto está fácil. Pero aplica también a cualquier otro sistema. No sé, vamos a poner un ejemplo muy, muy prosaico, pero que es muy útil. ¿Les gustan los esquites? ¿Qué pasa si al sistema entra esquite? ¿Qué sale? ¿Nunca has comido elote? ¿Qué pasa si comen, bueno, ya no está por aquí, pero pues si comen picadas o antojitos de la esquina con Doña Pelos o donde sea que les guste sus fritangas? ¿Qué sale? ¿Qué pasa si comen saludable? Te vuelves fitness. Sí, pero vamos a hacerlo en referencia al sistema, ¿vale? ¿Qué pasa si toman de más? Ojo, estoy hablando de alimentos en general porque estoy cambiando la entrada. El sistema es el mismo, su aparato digestivo, ustedes. Yo no me voy a emborrachar con un esquite, ni voy a acabar en el hospital por comer sano, pero muy probablemente me emborrache si tomo alcohol, por ejemplo, o engorde si como las fritangas de Doña Pelos o acabe en el hospital o como lo quieran llamar. Ojo, ¿qué es lo que estoy cambiando? La entrada. Si yo me pusiera a ver qué pasa con cada persona, o sea, estoy cambiando esto. Si yo me pusiera a ver qué pasa con cada persona, nunca voy a acabar. Como los nutriólogos, que le hacen la dieta a cada persona, bueno, a alguien personalizada, ¿no? Controlan mi entrada y pues controlan mis parámetros para saber que esté estable, que esté sano. Esa sería mi idea así general.
Pero en la escuela de medicina no me van a dar clases para la gente obesa, no me van a dar antes para la gente alcohólica, ni me van a dar clases para la gente que come sano. El sistema digestivo, la letra G, la función de transferencia, es general. Me dicen cómo funcionan, por ejemplo, el hígado, el páncreas, la vesícula, cuando comemos grasas. ¿Qué sucede cuando tomamos alcohol? ¿Cómo se transfiere todo eso? Y todos son alimentos. Entonces, la parte que puede ser considerada fija o constante no es ni la entrada ni la salida del sistema, sino son las propiedades del sistema. La rigidez de un resorte, la masa de un cuerpo, el amortiguamiento de un amortiguador, se consideran como parámetros constantes del sistema. Ya, si con esa combinación de valores, de todas maneras, por conocimiento o desconocimiento, yo le doy entrada a una frecuencia de resonancia, pues obviamente no va a funcionar. Pero ya no fue problema del sistema, sino es de cómo se comportó el sistema a la entrada. Hablando del cuerpo humano como sistema en general, piensen ahora con la gente alérgica. ¿Cómo se enteran que son alérgicos a algo? ¿Alguno de ustedes es alérgico a algo? Comida, medicina, lo que sea. Yo no, pero pues una tía sí. ¿A qué es alérgica? Se me fue el nombre de esta medicina, es la que más frecuentemente preguntan. Aspirinas. Penicilina. No, ajá, creo que la penicilina. ¿Y cómo se enteró que era alérgica? Se enfermó y me parece que se la pusieron y pues en lugar de que le hiciera bien se estaba muriendo. Efectivamente. O sea, no hay otra, o sea, obviamente tu tía o cualquier persona no tiene una función de transferencia a la ecuación matemática. ¿Qué es lo que hace la gente que ve lo de las alergias? Pues te hacen pruebas con sangre aquí, te sacan ronchitas aquí en el brazo y prueba y error. Es un ejemplo personal. Me acuerdo que estaba yo en primer semestre aquí en el TEC y fui a estudiar matemáticas a casa de un cuate aquí por la billetera. Su mamá era, bueno, es enfermera y yo tenía gripa y como íbamos a estudiar, me dio dos desenfrioles. Digo, yo ya sabía que era alérgico al ácido salicílico, a la aspirina, pero me las tomé y después averigüé qué me tomé, entonces fue un problema, acabé en el seguro porque me tomé dos desenfrioles, como dice el comercial, dos desenfrioles 3 veces al día, yo me muero. Hay cuestiones generales, bueno, en ese ejemplo, ¿no? Ya con el tiempo, bueno, para mi edad, desde la secundaria hasta la fecha, resulta que soy alérgico a un grupo químico de medicinas. O sea, las medicinas que me causan alergia, que me hincho, que no puedo respirar y todo, químicamente son semejantes. O sea, yo podría modelar ese comportamiento. ¿Qué me falta a mí que me afectan esas familias químicas? Por decir un ejemplo. Me operaron. Bueno, en resumen, son las medicinas para el dolor. La única medicina que puedo tomar es paracetamol. Me operaron y no me podían dar ninguna de las medicinas para el dolor normales. ¿Qué hicieron? Me tuvieron que dar medicinas de otro tipo. Digo, con prescripción y todo, ¿no? Pero eso causa náuseas y todas esas medicinas. Entonces, aunque, bueno, todo quita el dolor, o hay diferentes formas de hacerlo, ya para sistemas en general, hay diferentes formas de tener el mismo resultado, debemos de cuidar esa sección, porque, bueno, aquí lo tengo sencillo, pero ¿cuántas resonancias va a tener mi sistema mecánico? ¿En qué eje? Porque podemos tener movimientos o desplazamientos en diferentes ejes, en diferentes direcciones, los modos torsionales, los modos así, sí, etcétera. O sea, todo eso. Y para eso vamos a empezar con esta sección. Ahorita vamos a verlo de manera general, ya mañana lo hacemos más particular, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo interconecto sistemas? Primero que nada, pues cada bloque de aquí representa una transferencia. Quiere decir que la salida de aquí entre la entrada de acá es igual a esto. O bien, la salida es igual al sistema
por la entrada. Pero esta salida es la entrada del que sigue. Y esta, la del que sigue. ¿Cómo se comporta esto con respecto a esto? Bueno, pues aquí es muy fácil las matemáticas. La 2 es 2 entre 1. No, perdón. Sí, la 2 es 2 entre 1. La 1 es 1 entre 0. La 3 es 3 entre 2. La O entre 2. Tengo la... Ay, sí. Tengo la 2 entre la 1. La out entre la 2. Y simplemente despejo y todo se me va a eliminar. Y bueno, me va a quedar esto. Quiere decir que conectar esto en serie, pues va a ser esto por esto por esto. Cuando un sistema tiene un modelo de esta parte, se conoce como sistemas de lazo abierto. Quiere decir que la salida y la entrada no tienen ningún tipo de interacción, no tienen referencias. Ahorita van a ver por qué les digo referencias. Porque un sistema en lazo cerrado, y todos son salida entre entrada, quiere decir que yo tengo una retroalimentación. Quiere decir que lo que sale, de alguna manera yo lo veo y lo utilizo para modificar la entrada y que entonces esto se acerque más a la realidad. Eso, su equivalente es como este. Vamos a trabajarlo después, no se me estresen, ¿no? Los sistemas que requieren medición son estos. Porque al momento en que yo veo la salida, yo uso la palabra ver pensando en el ojo. Recordemos que los ojos o cualquier sentido son sensores. Quiere decir que el valor de esta variable de salida se mide con un sensor, se ve con algún sentido. Quiere decir que este cuadrito, esta expresión matemática que va a ser esta salida entre esta entrada, va a representar al sensor y como cada sensor tiene un transmisor, pues también el transmisor. Luego voy para acá. Todo lo que mide el sensor a través del transmisor viene dado por esta función de transferencia. Aquí le llaman H. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tengo una entrada, un valor deseado del sistema, se hace su comparación o diferencia, tengo una función de error, tengo un control, que este control es el que vamos a ver, y la acción de control sale hacia el sistema. Este sistema, con la acción de control, va a cambiar su salida, porque recordemos que lo que pasa en la salida depende de lo que entra. Y así sucesivamente a través del tiempo, es variable en el tiempo. Entonces, como este implica medición, pues aquí es donde entran los sensores. Este de acá no implica medición. Lo que sale se va derechito y aquí no pasó nada. Si aquí no sale lo que yo quiero, no tengo manera de corregir la entrada, porque al momento en que yo me asome o vea o abra y cierre, automáticamente yo estoy cerrando el sistema, ya sea que lo haga un operador manualmente. Veo que está mal, cierro la válvula, bueno, en esa acción es cerrar, hacer la retroalimentación y se convierte automáticamente en esto. Entonces, esos son los sistemas que pues principalmente tenemos en la vida real. Y bueno, aquí podemos tener modelos matemáticos mucho más complejos. Aquí tengo 3 funciones de transferencia, tengo una retroalimentación, puedo tener 2. Y bueno, todo lo que implica su simplificación, ¿no? Obviamente, entre más complejo sea el modelo, bueno, pues digo, no los espanto, pero ahora sí que sus compañeros de otra especialidad, pues miren cómo son sus diagramas de bloques. O sea, esto es una representación, lo mismo. Bloques que representan salida entre entrada, ¿sí? Y cada cuadrito de estos es una expresión matemática.
en función, aquí vemos las operaciones matemáticas, pero en este ejemplo en particular representarán un proceso que puede tener cualquier cantidad de elementos. ¿Qué van a representar esos elementos? Bueno, ya eso dependerá de la aplicación. Para los fines del control es genérico. Puede ser desde la reacción química hasta el puente o el rotor con sus resonancias. Cualquiera de esos puede ser. Entonces, para esta sección, lo que vamos a hacer nosotros es, pues, conocer las diferentes estrategias, introducirlos, bueno, introducción a la teoría de control, introducirlos al qué es el control, a saber los cerrado, cómo identificarlos, y cómo se representan matemáticamente todos estos elementos. Al final, no nos vamos a adentrar en cada cuadrito. Digo, se puede hacer, pero pues no es tema de su curso. Pero lo que sí vamos a hacer es cómo trabajar los cuadritos todos juntos para saber qué es lo que sucede dentro de mi sistema. Para esto, bueno, ya mañana, bueno, toda la semana esperemos ya estar por aquí. Ya no tengo tanta... Bueno, sí siempre tengo trabajo, pero ya estoy más tranquilo en ese aspecto. Vamos a hablar de el cuadrito llamado control. Antes de hablar de todos los cuadritos, por decirlo de alguna manera, vamos a hablar de este cuadrito de aquí. Esto es una ecuación matemática, igual va a ser salida de entrada, su modelo, pero vamos a ver qué hay aquí adentro para que podamos entender qué es lo que sucederá acá afuera. Esa va a ser la primera parte de esta sección, ya para cerrar. Y bueno, pues ya se nos acabó el ratote. Mañana ya les tengo algo de programación para lo de los proyectos que comentábamos, alguna simplificación por ahí en sus actividades, y seguiríamos, porque creo que dejamos algo pendiente, que ya no tuve una reunión y ya no pude llegar ni al examen, pero déjenme verificar ese dato para verlo con ustedes mañana. Detenemos la grabación y